todavía junio no se fue. Y julio, no Iglesias, llega con aumentos. Te reíste, Frasca. Argentina cuesta caro. Y porque siempre están los memes de julio, chicos. Sí, claro, por eso me recordé eso. Bueno, julio llega con frío y aumento, Javi. Bueno, tenemos para empezar aumentos en los colectivos ya desde el 1 de julio. ¿Qué Que pasó? van a... ¿Estás bien? Acá hay una Pará, placa. acá Me parece tenés, números esperá. un poco exagerado lo de la placa. Ah, Eso uy. Pará, No te pero pongas en contra de la básicamente producción. tenemos perdón, porque me está acá hablando la Pero productora. esperá, pero Javi, Sí. escuchame una cosa. Los A ver. últimos 3 meses, productos que más No. aumentaron. Nos ¿De van qué se a ríen? abandonar, es que nos va a abandonar Bueno, el barco en la los últimos 3 capitana meses. Betty. Sí, no, pero la era un saludo licenciada, genuino, era un la saludo licenciada de genuino para seguridad ella. también se está riendo. ¿Usted viaja en subte, en ómnibus, No, en micro, no. en auto solamente? En auto. ¿Le cuesta la nafta? Sí, un Claro. montón. Ah, porque Y los aumentó la peajes, nafta y los también. Los peajes. peajes también. Bien. No sé, para ir a Santa Fe necesito 70.000 pesos de ida, 70.000 pesos de vuelta. Para Pero llenar si el vas a tanque. cargar de noche es más barata. ¿eh? No, todavía no, ¿eh? No, Todavía todavía no. no. Un En momentito algunas que estaciones todavía de no. servicio En algunas estaciones y con sí. la aplicación de la estación de servicio Claro. del IPF. Sí, pero Claro, bajó un ahí sumas 0,1%. puntos. La madrugada. Ojo que sí, se viene, bueno, eso es un aumento importante, como decía, las naftas que aumentaron 5% en los últimos días Sí. por el conflicto en Medio Oriente. Hay que ver si ahora que termina aparentemente el conflicto y baja el petróleo, vuelven a bajar las naftas, cosa que dudo, y si YPF, que era la que faltaba, va a aumentar. Así que quizás en los primeros días de julio se viene un aumento de 2-3 puntos en la nafta de YPF que faltaba. Eso es un punto importante. Bien, vos decís los últimos días, pero en los últimos meses, los últimos 3 meses, los alimentos subieron alrededor de un 84%. Claro. El transporte, alrededor de un 44%. La electricidad, 43%. Ropa y accesorios, 42%. Ojo con el tema de la ropa por el invierno. El cambio de ¿sí? temporada. Y el cuidado personal, 38%. Ahora, Javi, cuando vas al INDEC y te dicen, ¿cuál fue la inflación del mes de mayo? ¿Cuál fue la inflación de mayo? 1.5%. ¿Y por qué acá aumenta un 84% No, en 3 meses y los últimos 3 meses? No, pero tiene que ver con eso. Sí, a los ver, últimos 3 meses. se puede discutir si hay una distorsión en los precios, como están medidos por el INDEC, en la inflación, Sí. porque el propio INDEC justamente dijo en septiembre del año pasado que había que cambiar el IPC, la forma de medición de la inflación, y desde ese momento no hubo novedades de que esto se implemente. Se usaría una canasta mucho más nueva. La actual que usa el INDEC es de 2004 y tiene elementos que ya no se usan, por ejemplo, diarios de papel. Es una de las cosas que mide, que, bueno, ya evidentemente hoy muy poca gente compra y deja de lado, bueno, por ejemplo, celular, streaming, y le da poca importancia a las tarifas, como luz y gas, Y que los ahora tienen alquileres. mucha más importancia. Y los alquileres. Por ejemplo, bueno, entonces si se implementara esta nueva canasta, que es más actual de 2017, es probable, dicen muchos analistas, que los precios medidos por el INDEC aumentarían más mes a mes. Pero- Y también... 84% me parece una exageración. Pero Javi también, ¿no? Eso es espera, otra vamos a aclarar esto de los 84. Estas son percepciones, son sensaciones que los consumidores van reportando sobre lo que ellos ven que impacta en el bolsillo. No es la precisión del número del índice, sino es desde el punto de vista del consumidor, qué es lo que percibe que más ha aumentado, percibe que más han aumentado los alimentos contra lo que nos vienen contando, que dicen que los alimentos, al contrario, algunos bajaron. Yo voy al supermercado toda la semana, me imagino que todos. Yo no veo que ¿Aumentaron? que los alimentos hayan bajado de precio. Es que aumenta. Mirá, hay mensajes que están llegando que tienen que ver con lo que dice Meli. Claro, tiene que ver con esto. Aumentaron los alimentos. Acá tenemos un mensaje de una persona que le quiere hacer la contra a Javi, que dice, mira, A ver, quisiera me saber encanta. que la plata no es tan así que no alcance. Lo veo todos los días en el súper. A ver. La verdad que si la mayoría de la gente gastaran menos en bebidas y en cigarrillos, no estarían lamentándose. bueno. Ah, pero el tema es Opiniones de la gente. el alcohol y el tabaco. Al final, Sí, la no, culpa de no, los no, fumadores no, y los que les gusta George beber. Best Como si viviera solo con dijo, eso. hay que recordar lo que dijo George Best. ¿Qué dijo George Que Best? todo su dinero se lo gastó en mujeres, alcohol y cigarrillos, y el resto lo malgastó. Eso dijo. Bien. Bueno, pero pará. Jorge el mejor. Exactamente. Bien, Jorge el Mejor también tiene que pagar el alquiler. El 67% de los hogares destina entre el 30% y el 50% del ingreso familiar al alquiler. Y sí. O sea, la mitad de lo que te entra a tu casa, aquella persona que tiene la posibilidad de recibir un ingreso, va al alquiler. Un 14% gasta más del 60%. Wow.
En jubilados y jubiladas, el promedio es del 49%. La mitad del ingreso va a la... Va al alquiler. En promedio es eso. La mitad del dinero que entra va al alquiler. Pero vos fíjate que también la mitad prácticamente te va en tarifas del ingreso. Sí. Sí, porque Con aunque suerte- estuvieron con aumentando suerte la por mitad debajo en de la algunos. inflación en el último año, eso vino después de un tarifazo tremendo de hasta 300% que hubo en abril del año 24. O sea que tenemos un salto muy grande entre, bueno, inicios del año pasado y donde estamos ahora. Y recordemos que en junio empezó el aumento indexado de las tarifas por inflación. Luz y gas van a aumentar por inflación todos los meses hasta el 2030. Yo te digo una cosa, cada vez escucho a más personas, no sé ustedes, en sus barrios donde ustedes viven o cómo se administran, que están como nunca antes, como si fuera Europa. ¿Te acordás que en Europa te dicen, ¿cuántas veces? ¿Qué? Encender el lavarropa más de una vez por día, imposible. ¿Te acordás las duchas que tienen que ser de 5 minutos, bien cortitas? Antes entraba un adolescente, vos, Carlos, te acordarás en tu época, yo entraba a bañar, entraba 30 minutos, me quedaba bajo la ducha. Hoy yo asesino a mis hijos si se meten 30 minutos bajo la ducha. Pero además de esto, que decís, bueno, tengo que cuidar el agua, el gas, la luz, además de esto, el valor, o sea, lo que subió, lo que decías vos, Javi, recién, lo que subió, es descomunal. La velocidad con la que suben las Y tarifas. sigue subiendo porque hasta 2030 va a subir. No es que para ahora y te dicen, No. bueno, mira, ya paró. Hasta 2030 Javi va a subir esto. Y ni que hablar que no se entiende lo que pagás. No, bueno, eso ni O sea, hablar. agarrás la factura, vos entendés lo que pagás, yo no entiendo nada. Bueno, ese es otro tema porque ahora se viene el invierno. En los últimos meses de otoño tuvimos los llamados meses valle. Como son más templados, no se disparan tanto los llamados cargos fijos y variables que sí aumentan en los meses más duros de invierno o de verano. Entonces Claro. ahora, sobre todo con el gas y con la luz también, porque mucha gente tiene aire frío calor, por ejemplo, bueno, la cuestión es que si se les dispara más allá de cierto tope, el consumo es exponencialmente superior y llegan esas facturas de 100.000, 120.000, 150.000 o más que vimos el año pasado. Bien, Caro. Mira, acá nos están mandando, dice, ¿cómo vamos a llegar a fin de mes? Mira, tengo un hijo y dice, un jean para un niño de 13 años sale 80.000 pesos y un buzo con capucha 40.000 pesos. Bueno, si va a comprar de marca... No, esto no es creo que marca. compre de marca. ¿Cómo? No, Anda. cero Pero esto de no es marca. marca. No, hay jeans que valen 9.000, 10.000. Anda, Avellaneda. Mira, te puedo decir una Anda, cosa, Avellaneda. hablando de marcas, ¿Eh? ayer estuve por la zona, hace muchísimo que no iba por ahí, la zona de los outlets de Villa Crespo. Cerca, dónde? ¿eh? ¿A dónde? Hay una zona de donde Ah, tiene la acá, calle Aguirre. donde acá el amigo La que calle viene Aguirre. siempre, claro. La calle Aguirre, Camilo Burruchaga, Alan tiene su casa Acevedo. acá. Aguirre. Escúchame, Sí. las vidrieras decían Sí. 70% de descuento, dos prendas, la segunda el 60%, más o menos. Nunca vi los vendedores tan predispuestos. Yo estaba ahí haciendo tiempo, estaba con mi hija. Vengan, chicas, ven. Todo carísimo, todo carísimo. Los locales vacíos, la gente entra a mirar, porque me parece que estaban haciendo tiempo como yo, nadie compraba nada. Meli, no solamente ahí, no hay un changuito lleno. No, No hay un changuito lleno en un También estuve supermercado en el hace supermer- años. También Sí, estuve hace en el años. Pero Eso bueno, viene Javi, de antes de poco. este gobierno, también Pero- hay que decir, pero sí. Pero Javi, no hay un changuito lleno. ¿Hace cuánto que no hay No. una cola en un supermercado? ¿Cuánto hace que no vas a un supermercado y decís, che, mirá, tengo que perder 2 horas o 1 hora porque hay mucha gente? ¿Sabés No hay. lo que me Esta da es la pena? imagen del supermercado, Sí. míralo. Frente Así. a la góndola, ¿no te pasa en el supermercado que viene un abuelito y te dice, perdón, ¿no me ayudás a encontrar la marca más barata porque no la veo? Y vos tenés que estar así en la góndola buscando, revisando, revolviendo para decirle a la señora a ver si está el producto más barato o no. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa en un supermercado. O sea, muchas Una góndola personas... fantasma. No, pero muchas personas no pueden. Van y agarran una harina, un paquetito de arroz, un paquetito de azúcar y se van. No hay Lo changuito lleno. Fíjate lo que es. Caro, nosotros tenemos el teléfono ahí. Tenemos Para ver las mensajes, heladeras, hoy es 26. Sí. ¿Cuántas personas tienen la heladera llena hoy, un día 26? ¿Cuántas personas? No hay. No es cero No que es hay. una Lo que heladera Estamos llena. viendo ahí es un supermercado mayorista, que es incluso de lo que más cayó. Cayó más de 6% interanual en Sí. mayo el consumo de los mayoristas. Y eso, obviamente, es lo que se derrama a los comercios minoristas, almacenes, superchinos, etcétera. O sea que si compra menos en los mayoristas es porque menos gente también compra en los comercios minoristas. Pero en los comercios minoristas también bajó el consumo. El consumo, lo mostrábamos ayer, bajó un 13% el consumo en el almacén. O sea, acá no tenés consumo, en el almacén no tenés consumo, en la ropa no tenés consumo, no hay consumo, Sí, ¿eh? Mirá, Y de no la hay inflación. categoría. Y están comprando mucho en el exterior. Están comprando todo lo que es reposición de temporada,
bueno, estoy escuchando cada vez más gente que compra en China. Sí, Pero sí. son- Bueno, ahí hay pero- una discusión de si hay menos consumo o hay un cambio de canales, menos gente en los supermercados, más en los minoristas. Ahora es verdad que incluso en comercios de Sí, barrio, sí. si aumentan 2, 3% interanual, cuando el año pasado habían caído quizás 13, 15. O sea, recuperan muy poco de la caída tremenda que hubo con la recesión del año 24. Está Yanina Alojo, que es especialista en finanzas y también en comercio exterior. No, la producción está afiladísima porque nosotros estamos hablando de los temas y por eso trajimos Siempre. a Yanina. Yanina, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. ¿Cuál es la tendencia? ¿Están comprando más en el exterior los consumidores? Bueno, los números no mienten. En los primeros 4 meses del año tuvimos unos más o menos 400.000 envíos que se recibieron. Esto es el doble casi de lo que se importó en todo el año pasado. Los rubros más demandados son indumentaria, juguetería y electrónica. En electrónica en particular lo que es computación. Pero en volumen, o sea, nos asusta el número, son muchos, en Sí. volumen es muchos envíos. Pero cuando vamos a ver el número hablamos Ah. de 60 millones de dólares, que es menos del 1% del total de lo que importa la República Argentina. O sea, no es un dato que esté Pero mostrando un para, cambio. ayúdame a bajarlo. Viste que los números Sí. si no te quedan como en una nebulosa. Quiere decir que la gente está comprando más afuera, pero ¿qué compra? ¿La baratija, la oportunidad? No, la gente está comprando mucho lo que tiene que ver con todo lo que es indumentaria y calzado. Hay mucha diferencia. Aparte, pensemos lo siguiente. En diciembre se hizo todo un cambio del régimen courier. Y esto te permite traerte cosas de afuera y hasta $400 que compras no tenés Impuestos. el impuesto. El derecho, impuesto sí, pero no tenés el impuesto. Ahora, eso tiene que ver con aquellas personas que tienen la posibilidad de decir, bueno, voy a comprar Sí. en el exterior, que Exacto. es una porción mínima, un pedacito muy chiquito ¿Es de la tan torta. chica esa porción? Pero ¿cuántas personas pueden comprar? 1, 2, 3, 100, Y 1000, pero mira, 2000. si no, pero escúchame, ¿a qué te refieres? ¿A que no estén bancarizados? No, es que no tienen la posibilidad de comprar. Mirá esto, mirá, fíjate. Más Uno o de cada menos. 3 hogares hace solo 1 o 2 comidas al día. ¿Quién puede comprar en China si comes una vez al día? Esta persona no compra. Hay una porción que no, sí. no, es verdad. ¿O no? Sí, viéndolo así, cierto, obviamente. Nadie que está sin comer va a Y destinar algo de su dinero Es- a comprar. Es cierto que aquella persona que no va al shopping abierto donde estuviste vos, esa persona sí puede comprar. Porque era la que no iba o la que iba antes al shopping o a comprar ropa y ahora dice, no, me lo traigo de afuera por lo que decía la licenciada. Porque en promedio vos tenías, yo ya ayer vi, te digo, productos de temporadas anteriores, está hablando de los outlets. No segundas marcas, o sea, de primeras marcas, pero que siempre son una oportunidad porque son de temporadas anteriores. 100.000 pesos las Pero camperas. fíjate vos que el INDEC dice que solamente el 10% más rico de Argentina gana más de 900.000 pesos. El 10% más 900. rico, 900.000 O sea, pesos, ¿Y cuál es, O sea, ¿vos te cuánto parece necesitas que- para no ser pobre? la canasta de, bueno, con 2 ingresos, digamos, de una familia tipo, está a 1.100.000 y pico. Listo, ¿No? o sea, Entonces, ¿a vos te pobre. parece que la mayoría argentina puede disponer de estos envíos de hasta 400.000 dólares, como dicen? Bueno, Pero Bueno, pará, no, 400.000 dólares, no. pesos. 400.000 pesos. Por 400.000 favor, Si son 400.000. Bueno, casi. Pero perdón, insisto Si con lo pasaba, mismo. pasaba. Más allá, No, no, Javi, mentira. Quise Javi, decir 4.000 dólares. más Sí. allá de lo que vos decís, 1 de cada 3 hogares hace solo una o 2 comidas al día. Esta persona, ¿cuántos son? La mayoría. La mayoría lo vemos todos los días. Uno de cada 3 hogares. Esto es lo que pasa. Este dato, Es un Janina, horror. es un horror. Sí, lo que Uno de pasa cada es 3 que hogares solamente come una vez al día. hoy podemos hablar de una inflación que el mes pasado fue del 1,5%, pero el problema viene de arrastre, porque nosotros tuvimos un 2023 donde los precios subieron por el ascensor y los sueldos subieron por la escalera. Y en el 2024, aunque los precios empezaron a subir también por la escalera, porque hubo una desaceleración en el ajuste de precios, arrancaron en el piso 20 y los salarios estaban en el piso En el 10 uno, sí. o en el 1. Entonces tarda mucho en volver a darse de que la gente tenga poder de compra. Hoy la gente ¿Y lo que le cuándo está va a faltando- ser? Y el tema es que como todavía tenemos ajuste de precios y lo vamos a seguir teniendo porque se proyecta una inflación en torno al 24% para este año, se puede estimar que desde que se empezó a controlar la inflación y podés tardar casi 2 o 3 años en poder recuperar el poder adquisitivo Pero que ya- perdiste. Ahora, es- perdón, es- perdón, sí. Javi, perdón, Janina. En personas mayores de 45 años, el 8% hace solo una comida diaria. Es cierto lo que dice usted con respecto a lo que es el ascensor y la escalera, con respecto al salario y lo que tiene que ver con los precios. Hace solo una comida. Una.
O sea, hay personas que no comen, no hacen las 4 comidas. En Los un- números mienten. En una etapa de la vida donde no podrías tener que hacer eso, no deberías hacer eso. Pero para- lógico. Para armar la frase Perdón, bien. Javi, te interrumpí. Sí. No, digo, Janina, vos decías que los salarios van creciendo, pero de a poco. ¿Es así o ni siquiera? ¿O siguen bajando? Porque en el último mes, desde febrero más o menos, que el gobierno está con este tope Del de 1%. aumento paritario al 1% y la inflación en el último trimestre nada más fue del 8% acumulado. ¿Siguen sí. perdiendo de a poco los salarios? Y ¿No? es- ¿No En eso este también contexto lo que tenés es que el gobierno decidió hacer este ajuste en el tema de los salarios, tratar de mantenerlos dentro del 1%. El año pasado no sucedió esto. También tenés una realidad, es que a veces en la Argentina lo que más te juega es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio en los últimos meses estuvo bastante tranquilo, más en el último tiempo. Pero quiero agregar algo al dato ese que estaban hablando del tema de la comida y de la pobreza. Sí, a mí me parece que lo que más me preocupa a mí es cuando miramos el dato en los menores de 14 años, cuando nos vamos al segmento de 0 a 3 La años. primera infancia. La primera infancia, el dato de indigencia es muy grande y ahí lo que vos tenés es a chicos que se están formando, los mismos médicos te dicen que es clave la alimentación entre los 0 y los 3 años para formar toda lo que sería la capacidad de desarrollo mental de la persona. Estamos hipotecando a los adultos del futuro, pero el problema es estructural. Hace más de 30 años que en la Argentina tenemos índices de pobreza e indigencia muy alta en los niños. Y eso es preocupante. Eso es realmente preocupante porque no hay nadie, independientemente del partido político, que se haya ocupado de Es eso. verdad, no hay una política que esté mirando a las primeras infancias en este sentido y que de verdad se esté preocupando, por ejemplo, ¿qué comen los pibes? ¿Qué comen los pibes en las escuelas? ¿En qué consisten las viandas, en los comedores? ¿Qué les damos? ¿No? ¿Cuál es la calidad nutricional de ellos? ellos? Es el peor grupo, el de 0 a 14 años, el 51% es pobre. O sea, La más de mitad. la mitad de los chicos Esperá. hasta 14 años, cuando el promedio nacional bajó a 38%. O sea, Y- hay 13 puntos más de pobreza en los menores. Y nosotros mostramos todos los días la cara de la pobreza. O sea, nosotros no nos cuentan en qué consiste la pobreza. Son todas esas historias que contamos nosotros de chicos que están en situación de calle o en riesgo de caer en situación de calle o que son pibes que han quedado descolgados de la escuela y no pueden reconectar con ningún tipo de contenido educativo. ¿Cuántos chicos de 0 a 14, como decía usted recién, licenciada, comen o hacen las 4 comidas al día? Oh. ¿Cuántos son? Mínimo. En la Argentina, mínimo, las personas que hacen 4 comidas al día como corresponde. Digo 4, por decir, tenés que Carlos, comer 4 peor veces. todavía hay un 11% que son indigentes. Y Ahí además- tenés el dato de los que no llegan a cubrir la canasta alimentaria, o sea, no cubren las necesidades básicas, entre ellas el alimento. Bien, estamos comunicados con Chiche Sabor. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el consumo, con la comida. Chiche Sabore, que es comerciante. Gracias, Chiche, por atendernos en este momento. Gracias por estar ahí, es almacenero. ¿Qué pasa con respecto a esto? Porque lo que estamos hablando es que en el último mes 13% bajó el consumo de alimentos. ¿Se siente también en el comercio? Bueno, digamos que el tema del consumo, por un lado, el tema precios, Carlos, vos sabés que ya hace más de 50 días que no hay cambios de precios, Sí. e inclusive hay mercadería que evidentemente está bajando de valor, pero porque la gente no convalida. Y recién escuchaba el tema del problema de los chicos, de los niños. Evidentemente, fíjate lo que es el tema lácteos. El tema lácteos tuvo una caída de un 20%, pero ahí vamos a la reflexión. Un sachet de leche cuesta 1.500 pesos. Multiplicarlo por 2 chicos, 1 litro de leche por día para cada niño, porque es lo que toman, son 3.000 pesos. Multiplicarlo por 30 días y eso te va a dar 90.000 pesos. O sea, y hay familias que están ganando 400, 500.000 pesos. Entonces, evidentemente, es una mercadería que no se vende tanto. Y estamos hablando del alimento más importante de un chico. Pero Sí. ahora, Chiche, bajó el consumo de leche, bajó el consumo de lácteos, un 20%, ¿sí? Pero además... De carne, de de- pollo. claro, de otras cosas también, no es solamente el lácteo. No hay consumo de carne, no hay consumo de pollo, no hay consumo de pescado, no hay consumo de lácteo, no hay consumo de harina. Bajó todo, De huevos también. de huevos. Bueno, pero es lo que vos decís. Yo me refería al tema lácteo porque es algo que yo creo que a todos nos preocupa cuando un chico no puede tomar un vaso de leche, ¿no es cierto? Sin Pero duda. bueno, lo que vos decís, tema carnicería, mira, casualmente antes de ayer estuve en la farmacia de mi barrio, ¿viste? Que es donde compro los... Y él me dice, estamos en temporada alta, me dice el farmacéutico, por el resfrío, la tos,
y evidentemente uno compra algún medicamento de esos y tampoco tiene venta. O sea, literalmente, pero acá el tema es de que si bien decimos que los alimentos no aumentan y que obviamente inclusive algunos bajan, ¿por qué no miramos de la vereda de enfrente que está el tema de los impuestos municipales, provinciales y nacionales, la luz, el gas, el internet, el pasaje de colectivo, el combustible, y todo Chiche, esto fue incrementando y evidentemente se castiga más el bolsillo del trabajador. y más allá de las cuestiones que pueden resultar más frías, pero que sirven para el análisis, que son estas placas, que son números, que son estadísticas, ¿qué pasa en la cotidianeidad del almacén? ¿Volvió el fiado? ¿Volvió la madre que te dice, mirá, necesito tal cosa, pero no la puedo llevar ahora? Uy, bueno, pucha, no, mejor dame tal otra cosa, o dame suelto. ¿Cómo es? ¿Qué está pasando? Digamos, ¿En qué se traduce? lo que estamos viendo, Meli, es mucha presencia de tarjetas de crédito. O sea, en nuestro segmento la tarjeta de crédito no era lo habitual, porque digamos que son compras pequeñas, estamos hablando de 10.000, 15.000 pesos, y bueno, la gente es muy respetuosa y te pregunta, ¿te puedo pagar con una tarjeta de crédito? Y pues bueno, ¿por qué no aceptarla si en definitiva también es una venta que la necesitamos? Pero ustedes saben muy bien que esa familia, si no, después se está comprando la comida a crédito y después no cumple con lo que dice el banco, después empiezan los intereses. Al igual que el cliente que viene y te dice, che, ¿me podés anotar estas cosas porque el martes me cierro la tarjeta y te pago? O sea, como puenteando con 30 días más para ese pago de alimentos. Todas esas cosas pasan en el comercio. Y Chiche, también se pide alimentos en cuotas. Uno va al supermercado y dice, ¿en cuántas cuotas la quiere? Y acaba de comprar un pedazo de carne, un litro de leche. Ahora, Chiche, ¿usted tiene muchos productos importados? Bueno, el tema de productos importados todavía nosotros no tenemos presencia. Vos sabés muy bien, Carlos, que yo tengo mi negocio y digamos, día a día voy al mayorista, voy al distribuidor a abastecer mi negocio y no hay productos importados. Sí, tengo entendido por lo que me cuentan de que en el hipermercado ya se empieza a ver, inclusive me comentan los colegas de las provincias que son limítrofes con Paraguay o con Brasil o con Bolivia, que digamos que ahí sí empezó a entrar ya un montón de mercadería importada. Tenemos mensajes de la gente del público. Carita, a ver, contanos. Dice, buenas tardes, yo no fumo, no tomo alcohol ni tampoco me drogo, tengo 67 años, trabajé toda mi vida, estoy jubilada y tuve que dejar de pagar las rentas y el municipal para poder comprar los remedios. Hay días que solo tomo mate con pan, porque lamentablemente no me alcanza para comprar ni carne, ni pollo, ni pescado. 26, hoy es 67 26. años tiene y está viviendo así, lamentablemente, ¿no? Porque trabajó toda su vida Está y acá. tiene que vivir de esta manera. Caro, está acá adentro. Tal Uno de cual. cada 3 Sí, sí, hogares tal hace cual. solo 1 o 2 comidas al Y día. eso que debe Ese es haber eso. cobrado, si Es ahí. jubilado, debe haber cobrado a partir del 8 o 9, o sea, recién hace 2 semanas. Depende ¿no? Y ya no cuándo termina cómo termina Sí, el algunos documento. cobran ahora, el Algunos 23. todavía ni cobraron. Licenciada, ¿por qué una lata de cerveza de 1 litro de Brasil en la Argentina sale más barato que 1 litro de leche en la Argentina? ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay varios factores para analizar. Déjame que sume un dato a lo que estaba diciendo Chiche, el almacenero, que es interesante. El 58% de los que tienen tarjeta están destinando la tarjeta para pagar alimentos. ¿Sí? Y la morosidad está en niveles que no se vio en los últimos 3 años, con costo financiero, o sea, lo que terminás pagando, no la tasa de interés, sino el costo financiero por morosidad, que termina llegando a niveles prácticamente de entre el 160 y el 190%. ¿Qué, por pagar el mínimo? Por no cumplir con el pago a término de la tarjeta, por pedir refinanciación, o sea, y vos pensás, vuelvo a decir, la inflación está corriendo supuestamente en valores menores al 30%, ahí hay un costo financiero altísimo. Yo creo ahí qué poca educación financiera hemos recibido, qué poco nos han instruido en este sentido, que pensamos, que no sabemos, que tenemos una tarjeta de crédito y que pensamos que lo va a pagar otro ser humano que no somos nosotros mismos, no sé, pero realmente no hemos recibido educación Pero en este también ahí sentido. tenés un abuso de parte de las entidades Pero que no totalmente. terminan de acomodar los rendimientos financieros a una realidad nueva, porque no es esa la realidad. Ya no tenemos una inflación corriendo al 200%. Y en relación a lo que vos me preguntabas de por qué, bueno, tenés el famoso costo argentino y ahí también tomo lo que estaba mencionando Chiche con respecto a la cantidad de impuestos que se tributan en la Argentina. Vos tenés tasas municipales, tasas provinciales, impuestos nacionales. ¿Hay un impuesto más distorsivo que el ingreso bruto? No, Ninguno, tremendo. Ahora, IVA, Pero no sé. tiene que ver también con el dólar
atrasado, evidentemente, contra un real que se devaluó. ¿O El no? tipo Más allá de de los impuestos, que cambio- no digo que no. Mira, lamentablemente hay un concepto que está muy arraigado en la Argentina que tiene que ver con el tipo de cambio y que el tipo de cambio nos hace más o menos competitivos. Y lo que te demuestra, lo que pasó con Brasil en diciembre y ahora, es que si vos jugás con el tipo de cambio, tu competitividad se te diluye en un pestañeo. Porque vos tocas el tipo de cambio, modificás y decís, me voy a poner más competitivo, devalúo. Generás un shock inflacionario, porque en la Argentina los precios se ajustan al tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio baja, nunca nadie baja, porque la semana pasada había bajado el tipo de cambio, pero nadie lo tocó. Y a su vez, del otro lado te vuelven a tocar el tipo de cambio y lo que vos desacomodaste acá, no lo podés acomodar Se te rápidamente, descalabró todo. se te Pero descalabró el tipo todo de y cambio y que ahí tiene hay- el la Banco competitividad. Central en relación a las monedas de los países con los que Argentina comercia está mucho más bajo que lo que era en diciembre del 23 Pero después de la devaluación. Brasil O sea, devaluó- Argentina, Bras- según el Banco Central, está menos competitiva Chiche, que cuando asumió Pero Milei. la competitividad no se da por un tipo de cambio. Chiche, yo te quería preguntar, ¿vos bajaste el precio de algún producto en el almacén? Sí, digamos que tengo varios bajas de mercadería, pero porque es algo que yo lo venía diciendo y lo hablábamos mucho en lo que es todo el grupo almacenero nacional, de que hoy no, ya desde comienzo de año que no era tiempo para ya empezar a seguir acopiando mercadería. O sea, tal vez en otro momento, con una inflación muy alta, yo trataba de tener el depósito lleno porque de esa forma, aguantaba los embates de precios que venían sobre la góndola. Hoy no necesitamos tener depósito, nos manejamos más en el día a día. Pero Ahora- ahí está el otro. ¿Por qué nos manejamos más en el día a día? Porque la venta está más lenta y evidentemente nosotros tenemos que cuidar mucho el tema de los vencimientos, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de que yo pueda yo voy casi todos los días a los mayoristas y de mercadería que yo encuentro que está más baja, yo la llevo a la góndola y bajo el precio. Si yo lo que necesito es vender. Ahora, Yo Chiche, necesito vender. usted necesita vender. No se vende. O sea, el precio baja porque nadie va a comprar. O sea, no hay personas que digan, bueno, voy al supermercado porque bajó el precio. No voy al supermercado porque no tengo. No hay plata en la calle. O sea, las personas que laburan no tienen plata. Bueno, el otro día hablaba con un muchacho que trabaja de cajero en un mayorista y él me dice, acá me pagan el día 29. Hasta el día 2 tengo plata. A partir del 2 empiezo a usar la tarjeta. ¿Y qué es O esto? sea, ya entró yo no dije nada por una cuestión de respeto hacia el hombre, ¿no es cierto? Pero este hombre entra, digamos, en una bola de nieve que no sabés dónde se va a estrellar, por lo que bien decía, lo decía la señora que hablaba recién, evidentemente el que se mete en todo esto, porque no es que se mete por gusto, se meten por necesidad. O sea, vos tenés que llevarle la comida a la mesa a los pibes y bueno, listo, agarramos la tarjeta y compramos, después vemos cómo salimos. Es que el problema es Lamentablemente que es así. indefectiblemente, por lo que estás contando vos, Chiche, Yanina, también vos lo debes saber, todos terminamos gastando más de lo que tenemos. Ese es el gran Tal cual. problema, sí. O sea, Tal cual. hoy día la gente gasta más de los ingresos que tiene disponible porque obviamente tiene que satisfacer necesidades. Si tiene chicos y tiene que poner la comida sobre la mesa, va a hacer lo imposible para poner comida sobre la mesa. Obviamente prefiere endeudarse. Es correcto. Si me compro 2 litros de leche para los chicos, bueno, pago uno en efectivo, el otro con la tarjeta y después veo cómo pago la tarjeta. El tema es, hay un tope para eso. Claro. Hay un Acá, límite. digamos, en función de todos los impuestos que estamos pagando, que es una barbaridad la cantidad de impuestos, y ustedes comparaban mercadería de otro país hace 3 semanas atrás, fui a dar una charla a Paraguay, a los colegas de almaceneros del Paraguay, y me encuentro que el Fernet, por poner un ejemplo, el Fernet de marca argentina más conocido, allá cuesta 9.000 pesos y yo lo vendo a 14.000. ¿En Paraguay? En Paraguay. En Brasil, en el límite de Brasil con Misiones pasa lo mismo. El vino que se vende allá es argentino, lo traen para acá, es más barato y es el mismo. Pero eso me resulta más curioso todavía, yo Chiche, digo por qué. el caso que dice Yo le digo Carlos. Escuchá, nosotros lo vimos porque estuvimos en vivo en Misiones y lo que dice Carlos es más curioso porque es el vino de Mendoza que sale de la bodega de Mendoza, viaja para Brasil, vuelve de Brasil para la Argentina con la etiqueta de producto que viene de Brasil y es más barato. Bueno, entonces No discutamos entiendo discutamos entonces que el IVA, Meli, es el 21% y el 21% representa casi la cuarta parte de lo que vos estás pagando por la mercadería.
Después hablamos de ingresos brutos, que son de impuestos extorsivos. O sea, empecemos a evaluar el tema del IVA. No podemos los argentinos pagar 21%. El IVA tendría que ser de un 13%. Yo sé que es coparticipativo, que se va a armar un lío bárbaro, pero evidentemente el IVA además, en los alimentos 21% es una barbaridad. Y además, agresivo totalmente el IVA, así que me parece perfecto. ¿Cómo? Que ojalá bajara el IVA porque es el peor impuesto que hay, es Sí, igual pero- para ricos y para pobres. Claro, ese es el regresivo punto. absolutamente. Ese es el punto. La persona que gana 300.000 pesos, un jubilado, una jubilada gana 300.000 pesos, tiene que pagar el 21% del IVA. Y la persona que gana Exactamente. 5 millones de pesos paga lo mismo. O sea, también está ahí. Exactamente. No, Ahora, yo perdón, iba Chiche. Y siempre va a sumarlo. representar una cuarta parte de la mercadería que vos compraste. Un segundo, Chiche, un segundo, así Janina puede explicarlo. Algo de lo que estábamos hablando antes del tema de la política vinculada a la infancia y a cómo ayudar para que se alimenten. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, los lácteos tranquilamente podrían no tributar IVA, porque la leche es un alimento esencial para los chicos y podría Pues con es una política de Estado. tendría que ser Eso una se política había de Estado. hecho en los últimos meses del gobierno masa. previo, no digo que fuera algo súper virtuoso porque así estaba la economía, pero bueno, era una política que la había implementado más Alberto Fernández, como quieran, y después este gobierno la quitó. Sí, y tenés en el gobierno anterior que se había también determinado la devolución del IVA para los jubilados. Sí. En lo que era alimentos de la canasta básica. Eso apunta a ayudar a esos sectores. Volviendo también al tema de los impuestos, ¿qué vamos a hacer con todas las tasas municipales? Acá Chiche no me va a dejar mentir. Vos tenés un almacén Tremendo. y Tremendo. pagás por el cartel que tenés puesto en el almacén que dice que tenés un almacén, porque el municipio te cobra propaganda y publicidad. ¿Cómo no vas a tener que pagar el doble un producto en la República Argentina si pagás prácticamente hasta por el aire impuestos? Eso es lo que hace que, por ejemplo, en un almacén, de nuevo, en Misiones sea más barato el paquete de fideos que en la provincia de Buenos Aires. Todo depende de la cantidad de impuestos. También hay, a ver, si vos estás en el paquete de yerba en Misiones, estás muy cerca de donde se produce, claramente el costo de trasladarlo es mucho menor. Sí. Pensa que hay productos que se producen en el interior del país y cuando llegan a la góndola en Buenos Aires aumentaron 15 veces su costo. Ahora, vuelvo al tema de la cerveza y de la leche. O sea, una lata de cerveza brasileña en un supermercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 1 litro, importada, sale 990 pesos. Y 1 litro de leche que se hace en Argentina, que está a kilómetros, a 1.200 pesos, 1.200, 1.300 pesos. O sea, 1.500 o está. 1.500. ¿Cuánto está, Chiche, un litro de leche? 1.500 pesos. 1.500. Digamos, la primera marca, Es más barata la 1.500 pesos. cerveza. Después tenés 1.200 también. O sea, $1.50 el litro de leche, eso no existe en ninguna parte del mundo. No. Y nosotros somos un país tambero, Sí, productor igual de estamos con una alimentos. crisis en los tambos muy fuerte que viene de ya casi, podríamos decir, una década. Cada vez hay menos tambos, cada vez hay menos capacidad de producción de leche y están atravesando una crisis muy seria el sector lácteo. Bien, hay mensajes que siguen llegando que tienen que ver con lo que estamos hablando. Caro, hay mensajes que tienen que ver con esto, con lo que estamos charlando Sí, acá. Dale. tenemos mensajes. Dice, por ejemplo, hola chicos, soy de Hola. Mendoza. Mi heladera tiene una jarra de agua únicamente y como pan y mate. Ahí está. Compro las segundas marcas y el 20 ya me quedo sin sueldo. Pero ni siquiera segundas marcas. Y- Pan, agua y mate. Tremendo. No es solamente gente que no está trabajando. Encima esta es la realidad. Es gente que sabemos que tiene algún tipo de ingreso, que hace changas, que trabaja 4 horas más de las que necesitaría trabajar para poder cubrir las necesidades básicas y aún así no llega a fin de mes. Entonces vuelvo a decir la pregunta que me vengo haciendo desde ayer con todas estas protestas y estas marchas sociales. ¿No era que estaba bien el rumbo de la economía? ¿No era que los números dan bárbaro, que se controló la peor enfermedad de todos los tiempos, que es la inflación, que hay crecimiento, que hay empleo, que hay producción? Sí, pero eso lleva tiempo. Que se vuelque a la economía real, que la gente lo empiece a sentir en el bolsillo, lleva tiempo. Recién ahora tenemos una inflación del 1,5% mensual. Pensemos lo siguiente, en el mundo la inflación no pasa de 1 dígito a nivel anual y nosotros seguimos teniendo inflación de 2 dígitos a nivel anual. Obviamente que todavía nos falta un montón y lo que yo mencionaba antes, el poder adquisitivo que se perdió no se recupera de un día para el otro, lleva mucho, pero mucho tiempo recuperar todo eso. Por Entonces, ejemplo, hasta que lleguemos a verlo en nuestros bolsillos, falta tiempo. La gente está haciendo un sacrificio enorme. Vos que sos especialista sobre todo en comercio exterior, por ejemplo, la inflación de Brasil, la inflación de Chile, la inflación de Uruguay, ¿es menor a la que tenemos nosotros ahora, la que hemos conseguido ahora? Se cortó, Chiche. Ahora, sí.
muchísimo menor, vuelvo a decir, está en un dígito. Te voy a dar un dato más. Hoy estaba leyendo, el Banco Central de Paraguay tomó la decisión de no modificar la tasa de política monetaria y no la modifica hace muchísimo tiempo porque no se le mueve la inflación. Porque está dentro de los márgenes de inflación que tiene esperados, entonces no toca la política monetaria. Por ejemplo, Paraguay, Perú, son países con una estabilidad económica, pero con una pobreza estructural muchísimo más alta que Argentina y muchísima más desigualdad social que Argentina, informalidad, cuentapropismo, a niveles que nosotros ni siquiera hemos tenido después de las crisis de las últimas 2 décadas que abarcaron a todos los gobiernos de todos los países. Paraguay está teniendo una explosión económica. Pero lo que pasa que no se termina con la pobreza. O sea, es cierto lo de Paraguay. Es más, hay un dato que por primera vez en la historia de Paraguay hay más argentinos residentes en Paraguay ahora que brasileños. Antiguamente siempre fueron brasileños. Y un montón ahora de son argentinos que están con desarrollos inmobiliarios, con desarrollos empresarios. O sea, el argentino está encontrando también en Paraguay que es una promesa para él, por la cercanía, por la idiosincrasia, o me equivoco. Por la estabilidad económica y porque aparte, bueno, hay un cierto respeto por las instituciones y hay un rumbo que está fijado y que no importa, pasa lo mismo con Brasil o pasa lo mismo con Chile. Es cierto, son países con niveles de desigualdad social muy marcados. Incluso, a ver, Argentina siempre se caracterizó por tener una gran cantidad de población dentro de lo que es clase media, más cuando lo comparábamos con nuestros vecinos, ¿sí? Eso es una realidad. Yo creo que el diferencial de Argentina sobre el resto de los países, o por lo menos yo te hablo de Chile, que es el que conozco más cercanamente, lo que vos en Argentina todavía tenés es cierta movilidad social o promesa de movilidad social. Vos eso en Chile, vos no lo tenés. No. Vos en Chile nacés pobre, te morís pobre. Y si tenés dinero, tenés la posibilidad de acceder a las mínimas cuestiones que hoy por hoy cualquier clase social accede en nuestro país. Acá perdóname. Como ejemplo del sistema político, ¿no? Tampoco pongamos Paraguay o Perú como ejemplos del sistema político. No, yo iba igual a decir otra cosa. Yo iba a decir de que hay cuestiones económicas que son transversales, que no importa el partido político, que se respetan. Entonces eso da cierta previsibilidad. Claro. Ahora, Chiche, estamos hablando de lo que tiene que ver con el consumo. ¿Cuánto hace que no tiene el local lleno? Chiche. Carlos. Ahí no te escuchamos, Chiche. ¿Nos escucha bien, Chiche? Ahí te escucho bien. Bien. No, le preguntaba, ¿cuánto hace que no tiene el local lleno? No, digamos que ya hace años que venimos... O sea, el tema es que nuestros comercios tratan siempre de adaptarse a la realidad económica del país, ¿cierto? O sea, hemos tenido distintos momentos. Ejemplo, si voy para atrás, me acuerdo de cuenta DNI en su apogeo, los días miércoles y jueves, casi lográbamos triplicar la venta. O sea, era una herramienta más que poderosa para nuestro sector. Bueno, después se fue debilitando porque la repartieron, digamos, entre los feriantes, entre las carnicerías. O sea, nada, digamos que se fue achicando el valor de ese ahorro, que creo que hoy está en 6.000 pesos, y bueno, como que ya la gente no le da tanta trascendencia, no le da importancia, ¿cierto? Ahora no me acuerdo cómo está, eso por eso te pregunto. En un momento el comerciante lo que se quejaba también es que, digamos, porque la gente no tenía dinero disponible en efectivo, empezaba a pagar con billeteras virtuales y todos los dispositivos, pero que para el comerciante esto significaba una pérdida porque ese dinero no se acreditaba de manera automática. Y hubo todo un reclamo a propósito de esto, incluso dentro del ámbito legislativo se pidió que esto se pudiera agilizar para que ustedes tampoco tuvieran que correr con la consecuencia de esta cuestión. Ahora, ¿cómo está eso? No, digamos que cada vez tiene más agilidad todo esto, ¿no es cierto? O sea, hay formatos que la gente paga y automáticamente ya el dinero está en el haber nuestro para que nosotros también a su vez podamos comprar mercadería. Claro. O sea, ya digamos que es un tema que lo vamos resolviendo, que digamos que... Y aparte que hay una realidad. Hoy de cada 10 clientes que entran en el negocio, 8 te pagan con un formato virtual. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El comerciante que, sabiendo todo lo que esto implica, sabiendo de que va, que pasa por el banco y siempre se va a quedar con una monedita, es como inevitable. O sea, siempre el cliente va a preguntar, igual que el tema de la tarjeta de crédito, ¿te puedo pagar? Sí, págueme. Capaz que algún otro comerciante pueda decir,
Sí, le cobro, pero le recargo un 10%. Eso a mí me da Bueno. una bronca. Sí, pero no se puede. O sea, Bueno, en realidad no es bronca legal. bárbara. Chiche, Pero ustedes como consumidores siempre tienen la posibilidad de elegir. Entonces, el que especula con ese 10%, Sí. directamente no hay que comprarle. Chiche, déjame bien. preguntarle a la licenciada. Recién empezamos el programa hablando de lo que sucedió en 2001. ¿Cuál fue el mejor año de consumo de 2000 a la fecha? Wow, qué pregunta. La verdad que... Ahí voy, Chiche, un segundo. Le pregunto a la licenciada y después a usted, Chiche, porque también usted está ahí hace más de 20 Por años. suerte no era para vos, tenés un ratito para Para pensarla, pensarlo. Chiche. Sí, licenciada. No, lo que pasa es que tenemos años o sea, es muy dispar porque vos lo que vas a tener es sectores que van a decirte que tuvieron un mejor año, sectores que tuvieron otro mejor año. Pero haciendo más o menos una relación de la vida, del En día a relación día. al poder adquisitivo, Sí, ¿cuál fue el mejor año? tenemos que hablar de 2017, creo que fue donde hubo mayor poder adquisitivo. Poder adquisitivo, eso es de capacidad de compra. O sea, cuando vos podías, en relación a lo que vos ganabas, más podías comprar. ¿Con qué tenía que ver eso? Tenía que ver con un conjunto de factores en cuanto a cómo estaba el salario, cómo estaban los precios, las tasas de interés, el tipo de cambio. Fue un conjunto de cosas que hicieron que ese año en particular fuera el año en donde vos tenías un mayor poder adquisitivo. Bien. ¿Fue una pompa de jabón? Perdón, No, Carlito. no. ¿Fue una pompa de jabón? ¿Fue una ilusión? ¿O realmente hubo políticas que robustecieron que la gente tuviera más dinero para No, gastar? vuelvo a decirte, fue un momento donde hubo una sumatoria de factores. Venías con, bueno, se había salido del cepo, eso había inyectado dólares en la economía. Obviamente después tuviste en 2019 la cara opuesta. En 2019, después de las elecciones de medio término en agosto, en medio término no, perdón, las elecciones primarias, Sí, ahí después gana a las generales, Alberto. ahí ya tuviste que se te licuó el efecto que después venía la de arrastre. pandemia que Y después la cuento. pandemia tiró abajo Claro, todos todo. los indicadores. Chiche, ¿cuál fue el mejor año que tuvo en los Bueno. últimos 25 años? Fíjate vos que cuando hablaban de la pandemia, Sí. la pandemia, digamos, para el comercio de proximidad, yo te digo que parecía que cada día que abríamos era la previa de Navidad. Claro. O sea, nuestros comercios Es trabajaron verdad. una barbaridad, pero ¿por qué? Bueno, porque la gente temía salir a la calle, contagiarse, etcétera, etcétera, y digamos que tratamos de armar este formato de compras pactadas, de tener el teléfono del cliente, de tratar de publicar a través de los estados de nuestros teléfonos, de Instagram, de Facebook, como para que, nada, capitalizar esa gente que no podía salir o que se estaba Bien. cuidando, y la verdad que fueron meses de trabajo intenso. Chiche, y les puedo la- asegurar que a nosotros nos fue muy bien. Es verdad, para el comercio de cercanía, ¿no? Porque después otras industrias se hicieron trizas. Por ejemplo, No, te no, por dicen eso digo, indumentaria, la del industria del, turismo, del calzado. del calzado, La sí. industria del CGT calzado. acordó Pero- bajarse un 25% de los sueldos formales, sí, claro. Bien, Caro, esto tiene que ver también, Chiche, licenciada Brenda, tiene que ver con el consumo, lo que hacemos todo día a día. Ahora, hay personas que ni siquiera pueden comer una vez, ni siquiera una vez. Caro. Tal cual, Carlos. Mira, seguimos recibiendo testimonios de la gente. Dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los veo siempre. Mi marido y yo estamos sin trabajo. Yo tengo 55 años, tengo un problema de salud y mi marido tiene 64. Lamentablemente no le dan trabajo. Comemos lunes, miércoles y viernes en una iglesia. Y a veces estamos solo únicamente con mate. Pará, hay 2 días que no comen. Martes y jueves hay Exactamente. personas que no comen. 3 veces a la semana, de 7, 3 veces 3 a la veces semana a la comen. semana. Increíble. O O sea, sea, la realidad es esta. la mitad- Esa es la Argentina real. Esa es la Argentina real. Y la otra argentina, es la que está comprando un ticket 4 veces mayor al que se compraba hace unos meses nada más en el exterior. Pausa, cortita, Carlos. Sí, ya volvemos. cortita. Y ya venimos, dale, dale, dale.